Hola a todos, el propósito de este corto video es mostrarles algunos ejemplos muy sencillos de lo que es el proceso de lectura de los datos mediante entrada estándar en Python. Digamos que es lo que típicamente tendrán que hacer cuando resuelvan los problemas de la plataforma OnlineJosh, que es la plataforma que utilizaremos digamos, a lo largo del curso. Entonces, la idea es para los que ya están un poco familiarizados, pues precisar algunas cosas, para los que no están familiarizados con la lectura de datos en Python, entonces darles algunos tips que les pueden ser útiles. Entonces, digamos que en general, y lo voy a colocar aquí como un comentario en este archivo, que luego les puedo compartir. Eh, Básicamente hay tres esquemas generales o tres situaciones de lectura de datos en un problema NUMA. Entonces, la primera situación es cuando nos da, digamos, el número de casos o sea, que se deben resolver. Entonces, básicamente, en este tipo de problemas, lo primero que se lee es un número entero, que indica, digamos, cuántas instancias del problema que se enuncia en la especificación o en el enunciado del problema, valga la redundancia, deben ser resueltas. Entonces, digamos, este escenario es, por así decirlo, uno de los más sencillos a nivel del esquema general de lectura. Entonces, esto no es necesario hacerlo en Python, aunque yo suelo hacerlo por una cuestión de organización, y es colocar todo lo que yo quiero que ejecute mi programa, colocarlo en un main, y esa función luego la invoco, ¿sí? Esto no sería completamente necesario, uno podría colocar todo directamente sin la función, sin el main, igual funcionaría en Python, pero es una cuestión de organización. Entonces, en este tipo de problemas donde nos dan, digamos, un valor que representa, digamos, el número de casos, entonces, básicamente allí, entonces, lo que tenemos que hacer para leer, generalmente, aunque lo podemos hacer con la función input que proporciona Python, yo prefiero manejarlo con, con una función un poco más, para mí, sofisticada, más general, que es una función que está en el módulo sys y, bueno, en el paquete sys, en el módulo stdin, que es, por así decirlo, como el módulo que se refiere a la entrada estándar en Python. Entonces, si lo primero que debemos leer nos dice en una línea va a estar el número de casos, entonces debemos leer esa línea. Entonces, para leer una línea con stdin, vamos a colocar stdin.readline, no colocamos nada más, y esto haría que en la variable case quede una cadena que tenga la línea que acabamos de leer. Pero en ese caso, en ese escenario que les estábamos mencionando, pues la cadena lo que va a tener es un número, entonces podemos directamente transformar a entero ese número, y entonces en la variable cases tendríamos aquí el número de casos que va a haber en nuestro problema. Entonces, de esa manera, lo que restaría después para, digamos, hacer el procesamiento de cada uno de los casos sería hacer un ciclo donde iteremos, digamos, mientras cases sea mayor que cero. Entonces, siempre al final del ciclo, pues vamos a reducir cases en uno, y ya aquí, digamos que tendríamos, ya iría todo el proceso de lectura de los datos de cada caso. Entonces, pensemos, por ejemplo, solo por suponer, ¿cierto? Por hacer como un ejemplo, pensemos entonces que nos dicen que vamos a leer un número de casos, digamos, y pensemos que en la entrada nos dicen que en una ejecución dice que van a ser 3 casos, y que, digamos, lo que vamos a leer en casos es una línea donde van a haber una cantidad de números. Entonces, por ejemplo, que no podrían decirnos cuántos números van a haber en esa línea, puede ser que no. Supongamos que nos dicen, que nos dicen cuántos números van a haber, entonces nos dicen, mire, por ejemplo, el primer número que se va a leer en la línea dice cuántos números van a haber después, entonces si apareciera un 4, querría decir que lo que van a haber después de ese 4, 4 números diferentes, que dependiendo del problema puede ser que le diga que sean enteros, que sean decimales, bueno, en fin.
aquí voy a asumir que son enteros, entonces digamos que esta fuese toda la información que indica el enunciado que se debe leer en un caso. Entonces, como en este caso estaremos hablando de que nos van a dar 3 casos, entonces debería haber otra línea donde el primer valor sea el número a leer, o sea, la cantidad de datos que van a ver después, ahí tendríamos 3, entonces luego habrían 3 datos, y digamos que la tercera línea correspondiente al tercer caso, entonces también nos diría un número, pensamos que fuese 5 y que los números fueran 3, 1, 4, 9 y 8. Entonces, digamos, estos serían los datos para ese ejemplo, digamos, general que acabo de inventarme, ¿cierto? Y entonces, en este programa, si fuésemos a procesar información con esa estructura, entonces, al leer, lo que habríamos hecho en esta línea sería leer, por ejemplo, este 3, que obviamente no siempre va a ser un 3, puede ser otro valor. Pero entonces, después de leer esta línea, pues debemos leer la información de cada caso y cada caso está dado en una única línea. Entonces aquí en este ciclo while vamos a ir procesando cada caso. Lo primero que vamos a hacer para procesar cada caso es leer la línea correspondiente a ese caso, que en este caso es solo uno, ¿cierto? Entonces, pues para leer la línea, recuerden que hacemos std en .line y entonces esto haría que la variable vals esté en, digamos, una línea que contenga digamos, todo lo que, una cadena que tenga todo lo que va en la línea, digamos, expresado como una cadena. Entonces, existe una función en string que nos permite particionar los datos de una cadena a partir de un elemento. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos particionar una cadena que tenga esos valores, particionarla por espacios y obtener cada una de las partecitas. Entonces, de esa manera, digamos, para hacer eso, nosotros utilizamos la función split, que por defecto particiona la cadena sobre la cual estamos aplicando la función split por espacios. Si nosotros quisiéramos que particionara por algo diferente un espacio, aquí le pareceríamos por parámetro el dato por el cual queremos particionar. Por ejemplo, que nos dijeran particiones ya no por espacio, sino por punto y coma, si ese fuese el caso. En este esquema sencillo que he escrito aquí, tendríamos únicamente una partición por espacio, entonces sería suficiente con hacer split. Esto haría que val sea una lista de cadenas, donde cada cadena es cada uno de los bloques que él encontró, digamos, separando por espacio. Pero digamos que en este caso sabemos que el primer valor que nos van a dar en esa, que va a quedar en esa línea y por ende entre los tokens o entre las partes en las cuales dividimos, es un número que representa la cantidad, llamémosla n. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, digamos, hay varias alternativas. Podríamos decir, por ejemplo, mire, transforma entero lo que hay en la primera posición de vals. Entonces, como vals es cada una de las partes que leyó en la línea, él lo que haría aquí sería transformar a entero una cadena que tiene el 4 y de esa manera tendríamos el 4. Luego, entonces, nosotros podríamos sencillamente para leer las otras cadenas y transformarlas, una alternativa sería, por ejemplo, decir, vamos a trabajar los valores, los vamos a colocar en otra lista. Entonces vamos, por ejemplo, a decir vals T. Y entonces esta lista inicialmente va a estar vacía. Y entonces nosotros podríamos querer que cada uno de estos 4 valores para esta línea de ejemplo, digamos que se almacenen en esta lista. Entonces para ello nosotros podemos simplemente hacer un for que recorra la lista que queremos formar, pero observen que ya la queremos recorrer desde la posición 1. Entonces, por eso aquí diríamos que vaya desde la posición 1 y sabemos que van a haber n elementos, entonces que recorra hasta la posición n más 1 para que haga exactamente n iteraciones. Entonces, lo que vamos a hacer en cada una de cada una de las iteraciones de este ciclo, en este caso sería decir que vamos a agregar a vals t, entonces eso lo hacemos con append, vamos a agregarle el resultado de transformar a entero, lo que hay en vals, en la posición I. Y entonces, al hacer esto, tendríamos que habríamos leído, ya tendríamos en valstel los valores transformados a enteros, y ya con esos valores ya procederíamos a hacer lo que sea que corresponda de acuerdo a lo que se pida en el problema que se esté solucionando. Entonces, aquí pasaríamos a utilizar valstel para solucionar el problema.
¿sí? Entonces, después de solucionar el problema, digamos, como no estamos hablando aquí de un problema específico, pues aquí habrían varias líneas o invocación a funciones donde se soluciona el problema. Y después de toda la parte de solución del problema, tendría que aparecer la parte donde se imprimen los datos correspondientes a la solución. Entonces aquí es donde aparecería el print que tenga entonces la información que se va a imprimir de acuerdo a lo que se solicitó en el problema. Entonces, esta sería, digamos, un esquema, digamos, una posible forma de trabajar, un esquema de lectura para este escenario que les acabo de mencionar. Esto que hicimos aquí se podría hacer de una manera más corta, más compacta, utilizando una serie de funcionalidades que proporciona Python con respecto a lo que conocemos en programación funcional como paso de funciones como parámetro. Entonces, esto mismo que tengo aquí, que lo voy a pasar a colocar ahora como un comentario, se podría escribir de la siguiente manera. Podríamos escribir vals y entonces decir, originalmente tenemos stdin.readline.split, ¿sí? Pero entonces, esto que tenemos aquí es una lista. Entonces, es una lista de cadenas. Entonces, existe algo que se llama la función map, y esta función permite aplicar una función a todos los elementos de una lista y obtener la lista que resulta aplicar esa función sobre todos los elementos de la lista que le estamos pasando. Entonces, podemos decirle con map que queremos que a todos los elementos que están en esta lista le pasemos la función, le apliquemos la función int. Entonces, de esa manera obtendríamos todos los valores que tenemos en la línea transformados a enteros digamos, en una sola instrucción. Pero esta función map no retorna precisamente una lista, retorna algo parecido a una lista, una secuencia, un tipo de dato un poco más de bajo nivel que hay en Python. Entonces, para que eso se transforme en una lista y lo podemos hablar con una lista, simplemente este mat simplemente lo colocamos dentro de la función list. Y de esa manera obtenemos entonces la lista. ¿Qué pasa? Esta lista va a tener en la posición 0 este tamaño n y de la posición 1 hasta la posición n-1 los valores. Entonces ahí ya dependería de pronto si nosotros queremos separar ambas cosas. Nosotros podemos decir, mire, n va a ser igual a vals en la posición 0 y podríamos decir que si queremos tener otra variable vals t, donde estén únicamente los valores, entonces podemos decir que vals t va a ser lo que hay en vals desde la posición 1 hasta el final, que esta sería la notación que utilizaríamos para obtener eso. Y ya, después de hacer esto, pues digamos, aquí lo hicimos en 2 líneas, aunque como les decía, podríamos haber trabajado directamente sobre vals sin crear estas nuevas variables. Y ya después de eso, entonces procederíamos a utilizar los datos para solucionar el problema, para imprimir, y entonces esto sería, digamos, el esquema general para, digamos, el primer tipo de forma de lectura de datos que nos podemos encontrar cuando tenemos problemas de UA. Entonces, en futuros videos les trataré de explicar los otros esquemas de lectura, digamos, les daré algunos tips para leer los datos en esos escenarios. Y pues digamos, la idea es que esto sirva como guía para enfrentarse a la parte de leer los datos en los problemas que han sido asignados. Digamos, obviamente este esquema habrá que adaptarlo ligeramente problema a problema, pero espero que al menos les dé una idea y les ayude en ese proceso de leer los datos de los problemas de UVA en Python. Entonces, hasta una nueva oportunidad.